Bien, hablemos de la culpa y por qué no te está permitiendo avanzar en tu vida a día de hoy. La culpa es una emoción muy compleja que todos en algún momento transitamos. Es esa sensación de angustia emocional y carga constante que te puede llevar a sentir arrepentimiento o remordimiento por algunos errores que hayas podido cometer, por haberte fallado a ti mismo o a ti misma o haber fallado a otra persona, con lo cual te castigas y te machacas. Esta sensación es muy común y muy habitual. De hecho, puede surgir ante muchísimas situaciones. Puede surgir ante situaciones muy simples o muy banales, que puede parecer una tontería, o incluso no sabes el por qué te hace sentir culpable esa situación. O puede surgir ante situaciones que pueden ser más complejas, más delicadas y donde realmente sí que a nivel objetivo parece ser que eres responsable de lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, puede ser que o bien tengas razones para sentirte culpable, o que te sientas culpable sin haber un motivo de peso o una razón lógica. Puede surgir en múltiples situaciones. Puede ser que te sientas culpable por no haber hecho algo que sí que debías hacer, o sentirte culpable por haber hecho algo que no debía hacerse. Quizá te sientes culpable por no haber sabido poner límites, o te sientes culpable por haberlos puesto. Quizá te sientes culpable por haberte ido, o quizá te sientes culpable por haberte quedado. Quizá te sientes culpable por no haber dicho eso que tenías que decir, o quizá te sientes culpable por haber hablado de más. Quizá te sientes culpable por haberte fallado, o quizá te sientes culpable por haber fallado a otra persona. Al final, sentirse culpable, sea como sea, es algo que nos pasa a todos y es algo muy normal, y más en la sociedad y el sistema en el que vivimos, que es un constructo cultural, que lo puedes ver en la religión, con frases como por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, en la política, que es una lucha de culpabilidades, en la sociedad, incluso en la familia. Está por todos lados. Entonces, tranquilo, no hay nada de malo en sentir culpa. ¿Cuál es la cuestión? No es si te sientes culpable o no, es qué haces con la culpa cuando aparece, es decir, cómo reaccionas ante ella. La culpa se convierte en un lastre que no te está permitiendo avanzar en tu vida cuando te quedas enganchado en el pasado, dándole vueltas y vueltas a la situación, o bien te vas al futuro anticipando las posibles consecuencias de tus actos, lo cual no te permite al final tomar acción por ese miedo a poderla cagar o por ese miedo a sentirte culpable si emprendes esa acción. Esto de irte al pasado o al futuro, al final lo que hace es que no te permite conectar con tu momento presente y sentir la culpa. Y has de aprender a bajar al momento presente para bajar a tu cuerpo y sentir la culpa, porque es desde el cuerpo que vas a poder regular esa emoción. No es desde la cabeza. Y es en el momento presente donde vas a poder emprender acciones que te permitan regular esta culpa. No en el pasado ni tampoco en el futuro, sino en el presente. Pero seguramente estés bloqueado o bloqueada porque de alguna manera te resistes a sentirte culpable. Es esta resistencia ante la culpa, esta reacción, la que no te permite avanzar en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando te enganchas en el pasado a darle vueltas a la situación, es una manera de querer cambiar lo que ha sido. Por ejemplo, eso es una manera de luchar contra la situación, porque no la aceptas, no aceptas que hayas podido cometer errores, no aceptas lo que sucedió. Y cuando te estás yendo en ese sobreenganche al futuro, analizando las posibles consecuencias de tus actos, lo que estás tratando de hacer ahí es tratar de huir o evitar la culpa que te podría ocasionar llevar a cabo esas acciones por esas consecuencias. Es decir, la resistencia ante la culpa se da en forma de lucha o se da en forma de huida. Y ambas no te están permitiendo avanzar. Porque cuando tú te estás resistiendo a algo, es imposible que puedas trascenderlo, que puedas regularlo. Tienes primero que abrirte a eso que te está pasando, permitirlo formar parte de tu experiencia. Y desde esa apertura es que vas a poder aceptar lo que pasó, y cuando estás desde la aceptación, se abre un espacio donde tienes muchísimo poder para poder recuperar tu foco, tu fuerza, tu energía y poder dirigirla hacia donde tú quieras.
poder rectificar si es que te has equivocado, poder extraer el aprendizaje de aquellos errores, poder ver qué quieres hacer de ahora en adelante. Pero si estás tan ocupado o ocupada en resistirte, es como en tratar de navegar a contraviento. Obviamente así, aparte de que no puedes avanzar, es que te agotas, te desgasta y te dejas sin fuerzas ni motivación para seguir. Entonces tienes que empezar a diferenciar cuando estás resistiéndote ante la culpa en forma de lucha o en forma de huida. En ese irte al pasado, castigándote, machacándote, esa es una manera de luchar contra ti o de luchar contra la situación, no aceptando lo que ha sucedido, o ese irte a tratar de evitarlo. Entonces te voy a compartir algunas maneras para que puedas detectar cuando te estás resistiendo ante la culpa, porque solamente conociendo tus resistencias y haciéndote consciente de ellas es que vas a poder soltarlas. Y cuando las sueltas es que vas a poder permitirlas, aceptarlas y entonces poder transformarlas. ¿Cuándo puede ser que te estés resistiendo? Por ejemplo, cuando eres muy exigente contigo mismo o contigo misma y no te permites cometer errores. Esto es una manera de resistirte ante tu experiencia queriendo controlar la situación. Es una manera de lucha contra la situación. Cuando no te perdonas a ti mismo o a ti misma, también es una resistencia en forma de lucha contra ti, además de que indica una falta de autocompasión por ti mismo o por ti misma. Cuando tratas de buscar el perdón afuera para poder liberarte de la culpa. Esto es una resistencia en forma de querer controlar tu experiencia y en forma de querer evitar o huir de esa culpa por eso que has hecho. Y por eso tienes que tratar de quitártela a toda costa. Cuando tratas de satisfacer las expectativas de los demás por encima de las tuyas. Ojo aquí, porque la manipulación emocional es muy común y se utiliza la culpa como esa vía para poder manipularte, muchas veces de una manera muy inconsciente. Y eso es para que puedas cumplir las expectativas de otras personas. Esto es una manera de resistirte ante la culpa, tratando de huir de esa culpabilidad que te haría sentir no cumplir con las expectativas de esas personas. Tienes que empezar a ver de qué manera te estás resistiendo, porque hay muchas maneras. Cuando te estás castigando o machacando, cuando, por ejemplo, te aíslas socialmente por miedo a volver a cometer los mismos errores o por vergüenza ante las personas implicadas. Y ese aislamiento que es, al fin y al cabo, otra manera de resistirte ante la culpa. Y por eso tratas de controlar que no vuelva a surgir, es decir, tratas de huir o escapar de ella cuando te responsabilizas en exceso de los estados emocionales de los demás para no sentirte culpable. De nuevo, vuelve a ser una resistencia para poder huir de la culpa. No atreverte a transgredir o a romper con lo preestablecido, es decir, con ese rol que ocupas en tu familia, en tu grupo social, con quien sea. De nuevo, es otra resistencia en forma de evitación o de negación de la culpa, tratas de huir de ella. Tienes primero que conocer toda esta serie de resistencias tan comunes y en su lugar tienes que aprender a abrirte a que la culpa pueda formar parte de tu vida, parte de tu experiencia. Solamente así vas a poder avanzar en tu vida, porque no puedes transformar o avanzar en una situación a la cual te estás resistiendo. Todos tus recursos, toda tu energía está siendo dirigida hacia el lugar equivocado. Así que te voy a dar algunos consejos para que veas cómo podrías empezar a abrirte a esta culpa y a permitirla formar parte de tu experiencia. Con lo cual esto te va a permitir obviamente avanzar en la dirección que tú elijas. La primera sería que sueltes esa autoexigencia y te permitas fallar y cometer errores. No pasa nada por cometer errores. Si te vas al pasado, cosa que va a suceder y no pasa nada, si te vas al pasado a revisar esos errores, prueba en lugar de machacarte y de castigarte por ellos, trata de ver qué es lo que puedes aprender,
¿Qué te gustaría haber hecho en su lugar? Y mira a ver cómo de ahora en adelante puedes actuar en esa dirección. Utilízalo como aprendizaje y responsabilízate de tus errores en lugar de castigarte y de machacarte. Otra manera que puedes hacer para abrirte y permitir a la culpa formar parte de tu vida es dejar de controlar. Deja de intentar controlar tu experiencia. No puedes controlar cómo se van a sentir los demás, la reacción que van a tener y tampoco puedes controlar que la culpa aparezca o no en tu vida. Acepta lo que no tiene solución y lo que sí tiene solución, céntrate ahí y haz lo que tengas que hacer aquí y ahora para solucionarlo. Deja de tratar de satisfacer a todas las personas de tu alrededor y empieza a satisfacer tus propios deseos y necesidades, por mucho que eso te haga sentirte culpable por fallar a otra persona. Recuerda que no puedes controlar eso. Observa quién y cuándo está tratando de manipularte para que hagas lo que quiere esa persona, para que satisfagas sus necesidades y expectativas. No lo tengas en cuenta, no te lo tomes como algo personal, sucede de una manera muy inconsciente, pero simplemente toma conciencia y sigue adelante con lo que tú sientes y deseas que quieres hacer. Y otra manera que tienes es aprender nuevas habilidades que te ayuden a sostener la culpa, a permanecer con ella, a abrirte a sentirla y a ver cómo puedes regularla. Esta herramienta, una muy poderosa, sería que aprendieras sobre el desarrollo de la autocompasión. Estas son algunas maneras que te pueden ayudar. Suelta la resistencia, ya sea en modo de lucha, en modo de querer controlar la situación, en modo de querer evitar o huir de la culpa y en su lugar aprende a abrirte a ella, a aceptarla como parte de tu experiencia y desde ahí mira hacia dónde te puedes dirigir y enfócate en tu momento presente, en aquellas acciones que te ayuden a seguir hacia adelante, porque la vida sigue y no el pasado ya se ha ido y el futuro aún no está. Es este momento donde tienes todo el poder de transformar todo aquello que no te gusta. Así que si quieres de hacerlo de una manera totalmente guiada y acompañada, yo puedo ser esa persona, te puedo guiar con una serie de prácticas diarias y una serie de acciones que te ayudarán a ver de qué manera identificar esas resistencias para aprender a soltarlas, de qué manera aprender a abrirte y a aceptar a esa culpa, formar parte de tu experiencia y cómo desarrollar la autocompasión en el día a día. Puedes hacerlo llamándome al número 644 17 25 68 o bien escribiéndome un correo a plenamente550 @gmail.com. Muchísimas gracias por escucharme y espero que estés muy bien. Nos vemos si así lo decides.